Y si durante toda tu vida te enseñaron a buscar a Dios en lugares donde solo podías encontrar símbolos, pero nunca la puerta verdadera, piénsalo un momento. El ser humano ha construido templos gigantescos, catedrales impresionantes, altares cubiertos de oro, montañas sagradas, rituales, imágenes, tradiciones, palabras repetidas miles de veces. Y aún así, millones de personas salen de esos lugares sintiendo el mismo vacío con el que entraron. Oran, pero no sienten paz. Escuchan mensajes, pero siguen rotos por dentro. Buscan señales, pero su alma continúa perdida. Entonces aparece una pregunta peligrosa, una pregunta que incomoda. ¿Y si el lugar donde Dios quería encontrarse contigo nunca estuvo primero afuera, sino dentro de ti? No estoy hablando de una frase bonita, estoy hablando de uno de los misterios espirituales más profundos que se le atribuyen a las enseñanzas internas de Jesús. El templo interior, el santuario escondido, el lugar secreto del alma. Ese espacio profundo donde el ser humano deja de repetir religión y empieza a despertar conciencia, porque hay una gran diferencia entre saber hablar de Dios y experimentar la presencia de Dios. Hay una gran diferencia entre visitar un templo y convertir tu propia vida en un templo. Y tal vez por eso muchas personas están cansadas de una fe superficial, porque por fuera parecen estar bien, pero por dentro hay ruido, hay culpa, hay miedo, hay ansiedad, hay resentimiento, hay heridas que nadie ve, hay pensamientos que no se detienen. Hay una sed espiritual que ninguna distracción logra apagar. Y aquí comienza el misterio. Jesús habló del reino, habló del Padre, habló de nacer de nuevo, habló de entrar en lo secreto, habló de limpiar primero lo de adentro. Y muchos escucharon esas palabras como religión, pero otros las entendieron como una llave para abrir algo dentro del ser humano. Desde una lectura gnóstica, Jesús no vino solamente a fundar una doctrina exterior, vino a despertar al ser humano de su sueño. Vino a mostrar que dentro del hombre existe una chispa divina cubierta por capas de ignorancia, miedo y ego. Una luz que no se apagó, pero que quedó enterrada bajo años de ruido interior, porque el mayor problema del ser humano no siempre es que Dios esté lejos. A veces el problema es que el alma está demasiado distraída para reconocerlo. Vivimos mirando hacia afuera, buscamos aprobación, dinero, reconocimiento, placer, control, respuestas rápidas, personas que nos salven, líderes que nos digan qué pensar, sistemas que nos digan quiénes somos. Pero mientras más buscamos afuera, más profundo se vuelve el vacío, porque hay preguntas que el mundo no puede responder. ¿Quién soy realmente? ¿Por qué siento este hueco en el alma? ¿Por qué tengo tanto ruido por dentro? ¿Por qué nada me llena completamente? ¿Por qué siento que hay algo más, pero no sé cómo alcanzarlo? La enseñanza del templo interior comienza precisamente ahí, cuando la persona se cansa de vivir en la superficie, cuando entiende que no puede encontrar paz verdadera mientras su interior siga en guerra, porque el templo de Dios no se abre con llaves de metal, no se abre viajando miles de kilómetros, no se abre solo repitiendo palabras, no se abre fingiendo espiritualidad. Se abre cuando el ser humano empieza a mirar dentro de sí con verdad. Y eso requiere valentía. Porque entrar dentro de uno mismo no siempre es cómodo. Muchos dicen que quieren encontrar a Dios, pero no quieren enfrentar lo que bloquea la presencia de Dios en su interior. Quieren luz, pero no quieren ver sus sombras. Quieren paz, pero siguen alimentando odio. Quieren despertar, pero no quieren soltar el ego. Quieren escuchar la voz divina, pero viven rodeados de ruido, distracción y ansiedad. Y aquí está una de las verdades más fuertes. El templo interior no está destruido. Está cubierto. Cubierto por miedo, cubierto por orgullo,
cubierto por culpa, cubierto por heridas, cubierto por pensamientos repetitivos, cubierto por deseos desordenados, cubierto por una identidad falsa que el mundo construyó sobre nosotros. Por eso muchas personas se sienten lejos de Dios, aunque hablen de Dios, porque el problema no está en la boca, está en la conciencia. Puedes saber versículos y no conocerte a ti mismo. Puedes asistir a reuniones y seguir huyendo de tu alma. Puedes parecer espiritual por fuera y tener el interior lleno de caos. Jesús confrontó eso una y otra vez. No le impresionaba la apariencia religiosa. No le impresionaba la oración hecha para ser vista. No le impresionaba la pureza exterior si el corazón estaba lleno de oscuridad. Por eso habló de limpiar primero lo de adentro. Porque si el interior está contaminado, todo lo demás se vuelve máscara. Desde esta mirada, el verdadero templo no es solamente un edificio. El verdadero templo es la conciencia despierta. El cuerpo es como la estructura visible. La mente es como las habitaciones internas. Pero el alma es el lugar más profundo, el lugar donde puede encenderse la luz. Pero cuando la mente está llena de ruido, ese lugar queda cerrado. Cuando el corazón está lleno de resentimiento, la puerta se endurece. Cuando el ego domina, el altar se llena de orgullo. Cuando el miedo gobierna, la persona no entra al templo, se queda vigilando la puerta desde afuera. Y entonces pasa algo triste. La persona vive toda su vida rodeada de símbolos sagrados, pero sin tocar la presencia sagrada dentro de sí. Por eso Jesús habló del cuarto secreto, ese lugar donde nadie te ve, donde no puedes fingir, donde no importa tu imagen, donde no hay aplausos, donde ya no sirve actuar como alguien espiritual. Ahí solo quedas tú y la verdad. Y para muchas personas, ese silencio da miedo. Porque cuando se apaga el ruido exterior, empiezan a hablar las heridas interiores. Aparece la culpa, aparecen recuerdos, aparecen deseos, aparecen miedos que llevaban años enterrados. Pero ese no es el final. Ese es el comienzo de la restauración. Nadie limpia un templo sin primero ver el polvo. Nadie enciende una lámpara sin reconocer la oscuridad. Nadie despierta de verdad sin darse cuenta primero de que estaba dormido. Y aquí entra una palabra clave. Despertar. Despertar no significa creerte superior a los demás. No significa acumular teorías extrañas. No significa repetir frases misteriosas. No significa sentirte iluminado. Despertar significa empezar a verte con honestidad, ver dónde actúas por miedo, dónde hablas desde el orgullo, dónde amas con apego, dónde usas la espiritualidad para esconder heridas, dónde repites palabras sagradas, pero todavía alimentas pensamientos destructivos. Ese es el comienzo del templo abriéndose. Porque la luz no entra donde todo se justifica. La luz entra donde hay verdad. Y cuando esa luz comienza a tocar el interior, la persona empieza a cambiar. No solo cambia lo que cree, cambia cómo mira, cómo habla, cómo responde, cómo perdona, cómo se relaciona, cómo ora, cómo se queda en silencio, cómo enfrenta sus propios demonios internos. Porque el templo interior no se abre solo con emoción, se abre con transformación. Y Jesús mostró ese camino de muchas maneras. Primero, con el silencio. No el silencio vacío, sino el silencio que te devuelve al centro. Ese momento donde dejas de correr, dejas de distraerte, dejas de buscar otra voz, y permites que tu alma finalmente respire. Después, con la oración verdadera. No una oración de apariencia. No una oración para impresionar. No una oración mecánica. Una oración donde el alma se desnuda delante de Dios. Una oración que no solo pide cosas, sino que también escucha.
Una oración que dice, muéstrame qué debo cambiar. Limpia mi corazón. Despierta mi conciencia. Enséñame a vivir en tu presencia. Esa oración abre puertas que la mente no puede abrir. Luego viene la vigilancia. Jesús dijo que había que velar, y velar significa observar. Observar tus pensamientos antes de que se vuelvan palabras. Observar tus emociones antes de que controlen tus decisiones. Observar tus deseos antes de que te arrastren. Observar tu ego antes de que use incluso la fe para sentirse importante. Porque muchas personas no viven, reaccionan, alguien las ofende, reaccionan, algo sale mal, reaccionan, sienten miedo, obedecen al miedo, sienten enojo, hablan desde el enojo, sienten orgullo, defienden su máscara, pero cuando la conciencia despierta, aparece un espacio, un segundo sagrado entre lo que sientes y lo que haces. Y en ese espacio puede entrar la luz. Ahí comienza la libertad. Porque no eres cada pensamiento que aparece en tu mente. No eres cada emoción que cruza tu pecho. No eres cada impulso que se levanta en ti. Hay algo más profundo observando. Y ese observador interior es el inicio del despertar. Pero hay una puerta difícil, la muerte del ego. Y esto no significa destruirte. Significa dejar morir la versión falsa de ti. Esa versión que necesita tener siempre la razón. Esa versión que no pide perdón. Esa versión que se compara. Esa versión que quiere controlar. Esa versión que convierte sus heridas en identidad. Esa versión que usa la espiritualidad para sentirse superior. El ego quiere entrar al templo con corona. Pero la puerta del templo interior es baja. Solo entra quien aprende a inclinarse. Por eso la humildad es una llave. No la falsa humildad de quien se desprecia, sino la humildad real de quien dice, tengo luz, pero también tengo sombra. Quiero a Dios, pero también debo ser transformado. Tengo fe, pero necesito despertar más profundamente. Esa honestidad abre puertas. Y después viene el amor consciente. Porque no puede abrirse el templo interior mientras el corazón sigue lleno de odio. No se puede hablar de luz y vivir deseando daño. No se puede buscar a Dios y alimentar resentimiento como si fuera justicia. El amor consciente no es debilidad. Es fuerza espiritual. Es decidir no convertirte en la misma oscuridad que te hirió. Es perdonar sin negar el dolor. Es poner límites sin odio, es hablar verdad sin crueldad, es servir sin buscar aplausos, es amar sin convertir al otro en posesión. Cuando ese amor comienza a nacer, el templo empieza a respirar. La presencia divina deja de ser una teoría, empieza a manifestarse en tu manera de vivir. Y ahí ocurre algo profundo. La vida común se vuelve espiritual. Comer puede ser gratitud. Trabajar puede ser servicio, callar puede ser sabiduría, perdonar puede ser una puerta, respirar puede ser oración. Elegir la verdad puede ser una vela encendida dentro del alma. Porque cuando el templo interior despierta, Dios ya no es una idea lejana, se vuelve presencia. Una presencia que no siempre grita, a veces susurra, a veces incomoda, a veces corrige. A veces consuela, a veces te lleva al desierto interior para mostrarte qué parte de ti todavía necesita ser sanada. Y tal vez por eso muchas personas no abren el templo, porque quieren una espiritualidad cómoda. Quieren luz sin purificación, quieren paz sin verdad, quieren despertar sin soltar nada. Pero el camino interior no funciona así. El templo se abre cuando empiezas a limpiar lo que lo profana. Pensamientos de odio, mentiras repetidas, deseos que esclavizan, orgullo escondido, culpa no sanada, miedo al silencio, necesidad de aprobación, distracciones que adormecen el alma. Todo eso se convierte en polvo acumulado sobre el altar interior.
y mientras no lo veas, lo llamarás mi personalidad. Pero cuando despiertas, empiezas a llamarlo por su verdadero nombre, cadenas. Y Jesús vino a romper cadenas, no solo cadenas externas, también cadenas invisibles. La cadena de la culpa, la cadena del miedo, la cadena del ego, la cadena del autoengaño, la cadena de vivir separado de la presencia divina. Por eso nacer de nuevo no es simplemente cambiar de religión, es cambiar de conciencia, es dejar de vivir como alguien dormido, es empezar a caminar como alguien que sabe que lleva un santuario dentro. Y cuando una persona entiende esto, ya no puede vivir igual, porque comprende que cada pensamiento importa, cada palabra importa, cada deseo importa, cada reacción importa, no porque Dios esté buscando condenarla por todo, sino porque todo lo que permitimos dentro de nosotros afecta el templo. Si alimentas miedo todos los días, el templo se oscurece. Si alimentas resentimiento, el altar se endurece. Si alimentas vanidad, el ego se sienta en el lugar de Dios. Pero si alimentas verdad, si alimentas silencio, si alimentas oración, si alimentas amor, si alimentas conciencia, entonces algo comienza a abrirse, poco a poco, como una puerta antigua que no se había movido en años. Y al otro lado de esa puerta no encuentras un Dios extraño. Encuentras una presencia que siempre estuvo esperando. Quizás esta sea la parte más poderosa del mensaje. Dios no siempre estaba lejos. Tal vez tú estabas demasiado lejos de ti mismo para reconocerlo. Tal vez la luz no se había apagado. Solo estaba cubierta. Tal vez el templo no estaba destruido. Solo estaba cerrado. Y quizá hoy, mientras escuchas esto, algo dentro de ti está entendiendo. Ese vacío que sientes no es casualidad. Esa sed que no se apaga no es debilidad. Ese deseo de algo más profundo no es locura. Es el alma recordando que nació para más que sobrevivir. Nació para despertar. Nació para volver a la presencia. Nació para abrir el templo interior. Y ahora la pregunta es simple, pero seria. ¿Qué estás permitiendo dentro de tu templo? ¿Qué pensamientos gobiernan tu interior? ¿Qué heridas siguen sentadas en el altar? ¿Qué miedos todavía cierran la puerta? ¿Qué parte de ti necesita ser purificada para que la luz pueda entrar? No respondas rápido, llévalo al silencio, porque tal vez la puerta que llevas años buscando no está al final de un camino externo, tal vez está dentro de ti. Y quizá Jesús no vino solamente a decirte que miraras al cielo, sino a mostrarte que el reino empieza cuando el alma despierta, cuando el corazón se limpia, cuando la conciencia se abre, cuando el falso yo se rinde, cuando el templo interior vuelve a encender su lámpara. Y si este mensaje tocó algo profundo en ti, escribe en los comentarios, el templo vive en mí. No como una frase bonita, sino como una declaración. Una señal de que estás listo para dejar de vivir solo en la superficie y comenzar a mirar hacia adentro. Porque el verdadero viaje espiritual no siempre empieza cuando sales a buscar a Dios. A veces empieza cuando por fin te atreves a entrar en el lugar donde Él siempre te estuvo esperando.